Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy vamos a hacer un par de aclaraciones sobre el video que hice ayer. Y bueno, ya tuvimos las primeras reacciones, una de Dynasty y también del amigo Rottweiser. Voy a dejar los canales en la descripción. Y lo que pude ver de ambos videos es que hay cosas que no se entendieron del todo bien, ya sea por quizá falta de información o quizá también ayudó el tema de la traducción esta simultánea en inglés, que hay como un audio de inteligencia artificial, no sé. Eso se activó la opción sola y posiblemente hay cosas que se pierdan. Pero bueno, hay varias cosas que no fueron correctas, digamos, y me gustaría aclarar para que no haya malos entendidos. La primera, bueno, empecemos por el tema de Implicit Conversions. Ellos lo que están haciendo es la emulación de PlayStation 1 únicamente en esta colección. Quizá hubo malos entendidos porque, bueno, yo hablé todo el tema de la emulación y eso, y justamente esta empresa hace lo mismo y justo los mismos sistemas que está emulando la colección, pero en este caso ellos solamente aportan lo que es la emulación de PlayStation 1. Después, bueno, dentro de lo que es la emulación, no solo es un emulador, sino que ellos también tienen forma de modificar cosas, entre ellas el tema de la carga que vimos en Mortal Kombat Trilogy, que le sacaron la carga a Shang Tsung y todo eso. Eso quizá fue Digital Eclipse o en colaboración, o quizá fue el propio Implicit Conversion, porque en uno de sus posts nombran también casualmente eso, que le pueden sacar tiempos de carga, bueno. Pero bueno, lo que me gustaría dejar claro es eso, que lo que usan Digital Eclipse en la colección va a usar es el emulador. Pancake, que es algo independiente de lo que es Syrup. Syrup es como el motor principal que tienen Implicit Conversions, en el cual ellos pueden tener como módulos varios emuladores de diferentes sistemas y es como la parte gráfica, es como esto que estamos viendo que hace Digital Eclipse, sería el equivalente, pero hay proyectos que usan esa parte y otros que no. En este caso no. En el caso de Mortal Kombat Legacy Collection lo único que usan es la emulación de PlayStation 1. Aprovechando del tema de la emulación de PlayStation 1, voy a comentar algo que no creo que no dije en el video anterior, porque muchas veces trato de hacerlo más rápido, más conciso para que no se haga demasiado largo el video. Y es el tema de que en PlayStation 1, además de los 3 juegos que tenemos otros 3 más, que es Mortal Kombat 2, 3 y 4. Si la emulación hubiera sido por parte de Digital Eclipse, quizá, si no hay temas, otra vez, si no hay temas legales de licencias y eso, quizás hubiéramos tenido alguna o todas esas versiones. Pero claro, como ahora la emulación recae en otra empresa, hay que contratarla, hay que pagarle y tienen que hacer todo un trabajo y quizá no estaba dentro del presupuesto que les dio Warner. Entonces, quizá esa es una de las posibles razones por qué no esté ninguno de estos juegos. No sé si lo dije en el video anterior, pero bueno, me gustaría aclararlo. Antes de pasar también al video de Rod, que también dice otras cosas, y bueno, y también fue en el de Dynasty, me gustaría también aclarar otra cosa de que se me olvidó en mi video, es que cuando hablé de la Legacy Collection 2, esta empresa, Implicit Conversions, también tiene emulador de PSP, lo cual podría ser útil para incluir el Mortal Kombat Unchained, la versión de Deception de PSP. Así que bueno, ese dato también se me olvidó en el video anterior y me gustaría aprovechar este video ya para decirlo, que también podríamos tener esa versión. No así las versiones de GameCube o Wii, que sabemos que tienen la Armageddon, o bueno, los demás juegos que estuvieron en otras consolas de Nintendo. Eso no sabríamos si podrían estar.
pero bueno, básicamente las versiones de PlayStation sí. Continuando con el tema de correcciones, tanto en el video de Rod como en el de Dynasty, se habló de la roadmap, ¿no? Que tiene Implicit Collections y cómo aparecen ahí los diferentes proyectos de juegos. Que bueno, que no significa nada que estén en progreso, ¿no? En progreso sí, están trabajando en ellos, pero quizá que no diga que no está completado tampoco significa nada, porque dentro de lo que es la roadmap, el Mortal Kombat Trilogy fue el primero que se agregó ahí y se agregó como una colección de 3 juegos, decía la descripción principal, después se editó y se cambió la fecha al último cuarto del año y se puso como Trilogy solamente. Entonces, quizá eso no representa nada que diga en progreso, quizá ya está terminado el Trilogy y están con los otros. Los otros empezaron en progreso después de Evo, el día 4, pero claro, tampoco significa nada. Eso sí, en Evo se mostró Trilogy y después empezaron a trabajar en los otros, no sé. Bueno, pero otra cosa importante de la roadmap es sobre todo el tema de los emuladores de Pancake de las diferentes consolas. Ambos videos muestran cómo las versiones de Pancake, ya sea de Xbox One, de Switch o de PC, de todas las versiones, dice como que se finalizaron algo así como hace 2 meses o algo así. Bueno, en realidad eso no es así, pero ellos lo que quisieron hacer la gente de Implicit Conversions es mostrar de que la emulación de PlayStation 1 está terminada en todos los sistemas y está completada. Eso lo hicieron el mismo día, agregaron todos y después le pusieron completado como para que los futuros partners pudieran ver de que tienen ya la emulación terminada en todos esos sistemas. Y lo mismo pasa con Waffle, la emulación de PlayStation 2 ya está funcionando en varios sistemas, solo que aparece que están prototipando para Switch 2. Que claro, como es el último sistema que salió, como que hace unos meses que están recién trabajando en eso. Pero para otros sistemas ya salió, incluso hay juegos de PlayStation 2 en la PlayStation Classics o el tema de PlayStation Plus, en que ellos trabajaron con ese emulador de PlayStation 2. Así que bueno, esas son la mayoría de las correcciones, ¿no? Que me gustaría dejar en claro. Es que Implicit Conversion es que hace la parte solamente de PlayStation 1 y todo el tema del roadmap como que no le den importancia porque no es 100% fiable, digamos. Se muestra los proyectos que tienen en progreso, pero no están así las fechas tal cual. Lo que sí pude ver en Discord es eso, que las versiones de PlayStation las empezaron a trabajar a mediados de junio. Se agregaron a principios, que fue cuando habrán llegado a un acuerdo o algo, y empezaron a trabajar ya en progreso más en junio. Bueno, eso es todo por el momento y nos vemos en el próximo video.